Perfecto, muchísimas gracias. Habíamos hablado entonces en la reunión pasada del programa, o sea, vamos a hacer 12 encuentros este año. Cada uno va a estar trabajando un arquetipo de 12 arquetipos propuestos por Carol Person, que nosotros lo asumimos en Sintergética como parte de uno de esos mapas en los que trabajamos. Hablamos también de los arquetipos como esas formas básicas de la psique que nos compete y nos atraviesa a todos, sepamos del tema o no sepamos del tema. O sea, nos estamos dando cuenta cómo estamos metidos y cómo esos arquetipos están metidos en nosotros y cómo los representamos en nuestra vida. Hablamos el mes pasado del inocente y hoy vamos a hablar del huérfano. Ellos caminan de la mano, van pegaditos, y se van a dar cuenta por qué caminan tan pegaditos. Entonces, esta reunión la hemos bautizado del abandono a la solidaridad, porque ese es el viaje que hace el huérfano, que en sus etapas iniciales, pues ya nos vamos a dar cuenta cómo damos patadas de ahogado y hacemos allí un montón de morisquetas, que cuando vamos aprendiendo, vamos madurando y vamos transitando otros arquetipos, el huérfano va aprendiendo. Todos estos son parte de la psique del ser humano, de esa parte inconsciente, y vamos haciendo aprendizajes en cada una de estas estaciones, digamos. Entonces, quise volver a traer esta frase en ese proceso de autoconocimiento y en ese proceso de evolución que hacemos a través de cualquier método. O sea, las metodologías son posibilidades que nos permiten tener un mapa para caminar, para entender esos movimientos que hacemos. Son muchos los mapas. Este año particularmente yo decidí tomar el de los 12 arquetipos, pero son muchos de muchas maneras. Y siempre la convocatoria va a ser que la caridad comienza por casa. No es posible resolver los asuntos del mundo sin que nosotros nos toquemos en los asuntos personales. La propuesta desde aquí y mucho de lo que Sintergética maneja es hacer el cambio que queremos ver en el mundo, hacer ser nosotros ese cambio para poder verlo y reflejarlo en los ámbitos en los que nos movemos cada uno de nosotros. Entonces, todo este trabajo comienza por la casita propia que es cada uno de ustedes. Y decidí comenzar por la última imagen que tuvimos en el encuentro anterior. Cómo se van a ir plasmando cada uno de estos arquetipos en el seno del cuerpo, porque no hay nada que suceda en el universo que no tenga que ver con nuestro cuerpo físico y por supuesto con nuestro cuerpo energético. Entonces yo les decía, el inocente y el huérfano caminan de la manita. Allí están representados en ese primer centro que, al igual que el inocente, fortalece el fortalecimiento de la imagen del huérfano y de acercarnos a los valores más altruistas del huérfano, va a permitir que nosotros fortalezcamos ese primer centro, tonifica los riñones, da solidez y sostén, aporta seguridad. La seguridad tiene mucho más que ver con el inocente y aporta confianza que tiene que ver con el huérfano. ¿Qué diferencia hay entre la seguridad y la confianza? El inocente tiene una confianza en algo externo, ¿cierto? De ahí adquiere su seguridad. Alguien lo sostiene desde afuera. El huérfano ya pasó por el dolor de haber perdido el paraíso y él recupera esa seguridad desde adentro en sí mismo. Entonces gana en confianza. ¿Está claro hasta acá? Muy bien. Entonces,
¿Cuáles son las características básicas del huérfano? El huérfano es realista. Es realista porque ya le tocó ver el dolor. Es empático con esos dolores y eso lo hace humilde. En sus aspectos más elevados lo hace humilde. ¿Cuál es el gran potencial que tenemos todos los seres al poder fortalecer los valores más elevados del huérfano, de nuestra propia identidad como huérfanos? Es que podamos desarrollar la resiliencia, la valentía y un compromiso con la comunidad. ¿Por qué? Porque allí comienza, en el dolor propio, comienza la posibilidad de servirle a la comunidad en ese mismo dolor, por ejemplo, porque yo ya lo he sentido, yo ya sé qué sientes tú y yo te puedo acompañar en eso o puedo generar y promover algunas actividades a nivel social que permita aliviar ese dolor. Entonces, el gran trabajo que va a tener el huérfano como arquetipo, es rescatar su propio valor, su propia valentía y adquirir el compromiso con los demás. Entonces, vamos a entrar ya de lleno a cuál es el viaje específico del huérfano. Acuérdense que estamos trabajando 3 etapas. Una etapa que es como la inicial. A ver, esto aquí que me está. El huérfano tiene un punto de partida y es que carga un dolor. Ya fue expulsado del paraíso, ¿cierto? Ya el inocente fue expulsado de su paraíso. El huérfano encarna ese dolor y eso lo hace bajar a tierra, ser realista. Y por supuesto que lo hace empático con ese dolor. No lo hace empático con todos los dolores. Lastimosamente es así. El huérfano es empático con aquellas personas que sufren de su propio dolor. Y en el aspecto sombra, el asunto con el huérfano es que se queda dando muchas vueltas en el dolor, en su propio dolor, y ese realismo se puede convertir en negatividad, en no poder ver la posibilidad de un peldaño más allá de esta realidad dolorosa que tengo, porque a mí esto me causó una gran desilusión, un gran dolor, y entonces yo no tengo posibilidad de salir de ahí. Y ustedes son todos unos ilusos y creen que el mundo es tan bonito como dicen y como lo pintan. Eso ya no existe para ese huérfano. Entonces, en el aspecto negativo, todo esto se puede acrecentar y ese es el desafío que tiene el huérfano allí, es abandonar esa actitud victimizada. No voy a hablar ni siquiera de que sea una víctima, sino de una actitud que adoptamos allí en el cual, como si nos pusiéramos un nuevo traje, parte de ese traje llamado huérfano, viene ese traje llamado victimismo, pero no somos eso. Es parte del proceso de maduración el poder tocar nuestro dolor y sentir que realmente esa persona, esa situación externa me la causó. Entonces, esa es la actitud que todavía tienen, por eso el inocente camina de la manito con el huérfano, porque eso es un aspecto bastante infantil que todavía tenemos en el que creemos que el otro nos hace. Y por supuesto que hay situaciones en la vida de los seres humanos que suceden cuando somos niños y por supuesto que allí la interpretación es que el otro que tenía a cargo cuidarme no me cuidó, me lastimó. Pero en el proceso de evolución del arquetipo, esto debe transformarse, ¿no? El huérfano es muy desconfiado, muy desconfiado porque ya le golpearon, porque ya le dolió. Tiene mucho de la queja. Entonces, ustedes vayan haciendo
una aproximación en sus propias vidas de eso, pero también traspolémoslo a lo social. Muchas de las corrientes ideológicas están y de los grupos que arrastran gente, la arrastran desde ahí, desde la necesidad de una reivindicación, porque es que te causaron ese dolor, nos vamos a aliar para reclamar los derechos que nosotros tenemos, pero lo reclamamos desde la postura de victimismo, desde la queja y desde la desconfianza con aquellos que nos tienen que cuidar, con las instituciones, con quienes son nuestros guías. Entonces se vuelve muy complejo y muy difícil realmente poder llegar a tener diálogos competentes, diálogos donde hay escucha y hay participación, porque si ustedes se dan cuenta en los foros, yo estoy en algunos grupos de Facebook y ya me causa algo de gracia y bastante wow, ¿a qué hora vamos a salir de aquí? Porque la forma en que se contestan los unos y los otros, tratando de convencer al otro de eso horrible en lo que está metido, de esa visión errada, errática que tiene, tiene mucho de esta postura, de yo desconfío de ti porque tú piensas diferente. Tú no eres como yo no puedo ser empático a tu dolor, no puedo reconocer ni siquiera que puedas tener un dolor porque yo no lo conozco. Ese que te pasó a ti, yo no lo conozco. Yo estoy del lado de los que sufren como yo, de los que piensan como yo y de los que sienten como yo, ¿cierto? Y que tienen las mismas creencias que yo. Entonces me aparto, me separo y aquí comienza la separatividad, el gran dolor de los seres humanos, la separatividad. Pero aquí también comienzan muchos de los problemas de la salud mental. Los, los Los trastornos límites de personalidad tienen mucho de la desconfianza. Esa persona ha sido tan lastimada muchas veces que no puede tener parámetros de en quién confío, en quién puedo confiar, ¿no? Y uno lo ve mucho en la terapia, cuando en esos casos que muchos tienen que ir a ser medicados para poder tener una mediana posibilidad de diálogo para que podamos compartir y podamos hablar de determinadas cosas, porque lo que sucede allí es que si nos tocan esa herida, saltamos, ¿no? Yo digo, es como el cable pelado de electricidad, que lo tocas y echa chispas. Bueno, así es lo que pasa en nuestro sistema nervioso, pero también en todo el sistema, porque está súper a la defensiva. Entonces, cualquier cosa que se diga que no esté alineado con lo que tienen en la mente, se vuelve algo inmanejable y pueden reaccionar muy fuertemente. Y lo otro es que también aquí, en este dolor del huérfano, nacen también muchas de las sensibilidades que luego cargamos por la vida y que hace que seamos intolerantes a medicamentos, a comidas, a ambientes, a personas, a formas de pensamiento, a corrientes ideológicas. Si no estás conmigo, estás contra mí. ¿Le suena, cierto? Lo conocemos. Lo vemos retratado todo el tiempo. Entonces, eso está acá. ¿Cuál es la muerte que se tiene que suceder acá? Tiene que morir esa actitud victimizada que hay adentro, que se queja, que le duele, que está buscando reivindicación para poder hacer el salto, a tener confianza en sí mismo y desde sí mismo, sí misma, poder hacer la lectura de este que está al frente mío, si es confiable o no es confiable para yo no tener que medirlo las experiencias que tuve que transcurrir en la primera infancia o en el momento en el que se dio mi dolor, mi gran dolor, ¿cierto? Porque esas experiencias están grabadas dentro de nuestro sistema y el cerebro al escanear, al hacer esos escaneos para poder predecir el paso a dar,
tiene que revisar qué es eso que se parece a lo que antes dolió o antes molestó o antes me causó un problema para poder vaticinar, no te metas ahí. Pero eso hace que nos separemos. Entonces es necesario traspasar esa frontera para educar de nuevo a nuestro sistema nervioso a que pueda disponerse a un proceso de aprendizaje, a resignificar las experiencias y a poder confiar en sí mismo para hacerse resiliente. Resiliente no quiere decir que se aguante lo que sea, sino que pueda desarrollar su propia inteligencia en el sentido no de ser superior a los otros, sino de tener patrones o pilares donde comparar que sean más adecuados al contexto real actual y no simplemente basados en la experiencia que fue dolorosa. Entonces, allí se hace muy necesario, les decía antes, que cada persona pueda rescatar sus valores y su valentía, reconocer cuán valiente ha sido para que comience a darle valor a esa valentía y a esas acciones que desarrolló desde allí y también tenga la posibilidad de confiar en su criterio, en su capacidad, en sus sensaciones, de modo que pueda evaluar su entorno y así tomar decisiones más ajustadas. Y colorín colorado, esa ha sido la exposición del Word. Entonces, ahora sí, abrimos el espacio para el conversatorio. Preguntas, reflexiones. Sí. Dorita, este papel del huérfano, no sé si tú conoces el sistema de eneagrama, que No al detalle. bueno, no, porque en el eneagrama ellos también hablan de unos arquetipos y no sé si, no, te quería preguntar si tenía alguna relación con este estudio del eneagrama. No lo conozco, pero debe haber algún punto en el que se encuentran las lecturas, porque siempre hay alguna conexión, pero no te sé decir en dónde, porque no lo conozco de forma. Pero sí lo debe haber. Sí, tienen cosas, tienen muchas cosas en común, obviamente. Mm, sí. Ya. A ti, algo que se me olvidó nombrar es que aquí en el arquetipo, así como es el punto de nacimiento de cosas complejas como las enfermedades y no las enfermedades mentales, pero sí las distorsiones que tenemos de la realidad, que hacemos de la realidad, también es en el dolor del huérfano donde nacen grandes propuestas porque la misión del huérfano es precisamente poder poner al servicio la experiencia de su dolor y cómo lo resolvió al servicio de la comunidad, ¿cierto? Entonces, en el huérfano nacen buena parte de las propuestas de las fundaciones, de los movimientos, cuando lo vemos, ¿no? Con los padres que han perdido algún hijo en un accidente por alguien que iba tomado y deciden hacer una fundación para educar y para ayudar a otros padres en ese sentido. Eh, Quienes han perdido a alguien por enfermedad y no han sido atendidos de la mejor manera, pues crean fundaciones o crean instituciones que van a ayudar a resolver eso. Entonces, tiene un gran potencial el arquetipo del huérfano, solamente que patinamos bastante en la queja y la victimización, y eso hace que no nos podamos empoderar de aquello que sí es el valor intrínseco que tiene el huérfano.
No, y otra preguntita. Y entonces quiere decir que cuando se logra superar esa etapa de victimización y se pasa a la confianza y el altruismo, puede decir ahí uno que se sanó esa cicatriz energética en el cuerpo, o no tiene nada que ver. Siempre que hay un proceso de aprendizaje en el sistema se hace a todo nivel, ¿cierto? Pero eso va por capitas. Eso va por capitas. Entonces, ahí hay que hacer una diferencia entre lo que es la herida que queda marcada y las estrategias que yo desarrollo para solventar esta herida. Mucho de lo que hace el organismo son estrategias compensatorias. Entonces, yo puedo sanar la herida, pero tengo que reeducar a mi sistema para poder actualizar el software, ¿ya? Y eso lo vemos muy común, como Y quiere decir, aunque en el programa, en el inconsciente, se queda siempre como el abandono. O sea, uno queda la, abandonada. digamos que sí que los argentinos tienen una expresión que es muy diciente para esto. Tiene un rayón en la cabeza, ¿cierto? Es como que queda una hendidura muy profunda y uno la va suavizando, la va suavizando, la va suavizando, pero definitivamente la herida va a estar. O sea, tú no puedes quitar la historia, tú no te puedes borrar, aunque ahora es que hay técnicas para le borran a la gente la memoria. Yo diría que eso no tiene mucho sentido porque es es la capacidad de atravesar el dolor de esa herida lo que nos llena a nosotros de herramientas y de aprendizajes que hace que podamos seguirlo de una manera mucho más amable. Y cada tanto se pone en escena, vuelve y aparece esa sensación, cada tanto vuelve y uno lo va sintiendo, pero cada vez te toma menos ese dolor, cada vez lo comprendes más y cada vez tienes más herramientas para poder atravesar y para comprenderte, porque en última es como tener la comprensión de ya sé cuál es la herida que yo tengo, es que yo ya sé dónde la tengo. ¿Cierto? Ya la conozco, entonces yo ya no peleo con ella. No se trata de sanar, sino de integrar y aceptar. Exactamente, exactamente. Y por eso yo en algún momento, no sé si en este, en cuál de los tantos grupos lo he dicho, es que no todo se trata de tener que sanarlo y repararlo. Ujú. Es que también hay un momento en el que se trata simplemente de acompañarnos a hacer esos procesos de aprendizaje que incluso hay que hacerlos físicamente. Nuestro sistema nervioso necesita volver a aprender un estado de mayor relajación. Nuestro sistema orgánico necesita saber a reparar ese ritmo circadiano que se perdió en algún momento por un trauma, ¿cierto? Entonces, ya ahí no se trata simplemente de sanar, se trata de reentrenarnos, de integrarnos y de tener la capacidad, porque la tenemos como potencial, está en el alma, la capacidad de atravesar todas esas vicisitudes con altura, con dignidad, con muchísimo amor por nosotros mismos y por los otros. ¿Mm? Entiendo. Sí, es todo un descubrimiento, es muy bonito cuando uno ya va saliendo de esa, se va quitando esos lentes de por qué a mí, por qué ahora, por qué yo, ¿cierto? Y vamos pudiendo decir, ¿y ahora qué? ¿Para qué? ¿Qué puedo aprender ahora? ¿Qué puedo hacer con esto que me pasa? ¿Qué puedo hacer con esto que me duele? Bueno, ¿quién más quiere compartir algo? Reflexionar. Dale, John. Buenas noches a todas o buenas tardes, no sé dónde estáis. Cuando una persona ya está pensando con esa energía del para qué voy a sacar, qué voy a aprender, dónde me voy a posicionar, significa que tiene, digamos, integrado el personaje, este rol o no.
Sí, es muy probable que ya esté en disposición de hacer ese salto. Puede que todavía esté patinando ahí en ese punto intermedio, que es donde está el gran desafío y donde cada vez que nos devolvemos a nuestra herida, es muy probable que vuelva y surja el victimismo y vuelva a sentir yo que hay otra vez el mundo atacándome. Sí, ¿y cuál es el problema? Volvimos ahí, pero ya tenemos un caminito hecho que me va diciendo, no te tienes que quedar ahí, mira que ya pudiste ya avanzaste en otro momento, ahora lo puedes volver a hacer. Entonces te diriges hacia allá. Ese trabajo nunca se termina. Cada arquetipo está permanentemente evolucionando dentro de nosotros y no es separado hasta aquí el inocente y aquí comienza el huérfano. Ellos van entrelazados. Y nos vamos a dar cuenta cómo se Sí, pero cuando entrelazan los vas, siguientes. eh, cuando, cuando digamos, los pequeños retrocesos ya cada vez dejan de ser y estás estabilizado ya, digamos, un poco en este rol de que todo lo que te viene lo agradeces y le vas a mirar enseguida la cara bonita, entonces es como que te llevas muy bien con este rol, con este arquetipo ya. Sí, 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 te puede ayudar Sí. mucho. Lo que hay que tener cuidado ahí es de no volvernos a montar en la ilusión del inocente, porque también nuestros caminos espirituales, como tienen esa perspectiva de lo bueno que hay detrás, a veces termina enmascarando el sentimiento real de dolor. Porque O sea que si se siempre nos quieres ver la hace, parte positiva, eh, si te pones a no ver por, la parte positiva de todo, no porque siempre la quieras no, ver, la pregunta sino es, el punto de partida, sí, Yolanda, di, di. no es lo que sucede afuera o lo que haces afuera, es desde dónde lo haces adentro. Porque A lo esto me puedes, refiero, si dentro tu actitud es de no queja, sino de mirar qué quiere decir, qué tengo que aprender y qué me está atrayendo, ya no tienes esa sensación ni la necesidad de queja, sino es como sí, inmediatamente ya le miras la cara o las orejas al lobo, como se dice aquí en sí, España, sí, le veo sí, las orejas al lobo, entonces no me quedo con el mensajero, me quedo con el mensaje. maravilloso. Entonces, En ese caso sí, en ese caso sí. En vale, ese caso sí, ya gracias. tienes bien. ¿Quién más quiere compartir, participar, reflexionar? Este es el espacio del conversatorio, así que avanti. Mm. Preguntas. Pues o lo tenemos muy claro o no queremos saber mucho del huérfano, ¿no? Puede ser. Es- Cada una revise allá dentro de su corazón eso que está pasando. Pero Claro, Sí, y, o sea, del huérfano, o sea, yo, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, cuando durante mucho tiempo esa herida del huérfano estuvo haciendo estragos de manera inconsciente por la victimización, ¿cierto? O por o por la manera de, bueno, de asumir. Entonces, por ejemplo, que hasta el punto de crear esos síntomas corporales. Por ejemplo, en mi caso, yo lo hablo por mí, mucho tiempo ignoré esa voz interior y la voz de deseo porque no podía manifestarla. Y en algún momento, 2013, mi tiroides paró de funcionar, que era como, y justamente empecé a escuchar y decía que, que la herida de abandono muchas veces generaba, o unas heridas de abandono repetitivas en mujeres que se sienten invisibles, que no se sienten vistas, que no se sienten bien atendidas, que epigenéticamente son mujeres que cargan como un desbalance en la tiroides. Bueno, entonces ya, digamos, ya, el síntoma ya apareció, lleva mucho rato instalado
¿lograría uno regenerar esos síntomas corporales cuando uno ya tiene plena conciencia y trata de ir desvaneciendo esta herida y volver la luz? O sea, se pueden reversar síntomas también corporales, ya desde la bioenergética y desde todas, pues como la parte de sanación. Sí, sí. Lo que pasa es que eso no sucede de cualquier manera. Ujú. Hay que acompañar al cuerpo, pero sí se puede llegar a eso. No podemos generar Inclusive, expectativas generales para todo el mundo, porque hay limitaciones, digamos, biológicas también. Pero sí, yo he visto que hay muchas cosas. inclusive, inclusive cosas, por ejemplo, o sea, a mí se me hace mucho, muy extraño porque, por ejemplo, es distinto una autoagresión como un Hashimoto, por ejemplo, que es donde una parte de uno no está en coordinación y en coherencia con uno y se ataca a uno mismo. Lo que, pues, que a mí me parece como en este momento de mi vida como una falta de compasión. ¿Cierto? Como una falta de autocompasión, porque igual uno es mucho tiempo víctima sin saber ni siquiera por qué. Exacto, sí, Pero sí, sí. cuando uno tiene realmente como la luz de identificar de dónde viene esa herida, porque me sentía así, y como volverla, como tú dices, volverla hacia la confianza, no se puede, o sea, podría caber dentro de todo el espectro que uno se mejore, que uno Sí, mejore. sí, sí, y de hecho hemos visto muchas veces en sanación, hemos visto cosas muy interesantes y las seguimos viendo en la consulta, ¿cierto? Hay cosas que a mí me siguen sorprendiendo, cosas que uno Wow. no se imagina, pero ya te digo, no sucede de cualquier manera y en cualquier momento. Sucede el día que corresponde. Yo he tenido consultantes que por largo rato trabajamos y es como, sí, se van viendo cambios, pero no algo así sustancial. Pero todo eso fue como preparativo a, y de pronto un día tiene la claridad de traerme eso que el sistema no estaba listo para Ah, poderlo ver, entiendo. para poderlo abordar y de pronto sale, taca, es como yo a veces digo, wow, requerimos todo este tiempo para que el sistema se sintiera en tal confianza para que llegue y me diga algo que a veces hasta lo sueltan así como de lado y digo, espera, devuélvete. ¿Y qué fue lo que pasó? Tal. Y entonces de pronto lo agarra y dice, ah, sí, no, porque ta. Y son cosas que muchas veces la gente lo sabe, lo sabe, no es que lo desconozcan, pero no saben qué tan implicados están con eso. Entonces, cuando de pronto lo podemos abordar ahí, yo digo, si me lo trajo ahora es porque está listo, o sea, necesita que eso se vea y de alguna manera el inconsciente también hace esos juegos, te suelta la información en el momento que es y para eso tenemos que estar muy listos a poderla agarrar y decir, Tim, vamos a trabajar aquí con esto, tú, y de pronto se abre así un abanico de posibilidad que antes no la hubo, ¿cierto? Y hay cambios maravillosos. Y yo digo, wow, qué maravilla esto, ¿no? Y no deja de sorprendernos, porque la verdad es que no tenemos todas las fichas sobre la mesa y en las que podamos decir, esto es A, B, C, D. No. Cada mente, cada sistema, cada psique es muy particular, muy particular. Entonces hay que estar ahí disponibles para poder acompañar, Ujú, simplemente. Mm. Sí, sí, pero que se puede, se puede. Y de hecho, yo creo que tú lo has podido ver y todas de alguna manera lo hemos podido comprobar en un momento dado cómo hay ciertas claridades que se van dando dentro de nosotras y cómo eso termina traduciéndose en un cambio físico, ¿no? Eh, ujú. Sí,
más como un cambio de conciencia, pero como el físico todavía no, pero bueno, en algún Bueno, momento. en algún momento sucede, porque sí, porque el cuerpo no puede dejar de responder a lo que ya está sucediendo a nivel de la mente, a nivel del inconsciente, a nivel de lo emocional. Lo que pasa es que el cuerpo es el último que aprende, es más lento y necesita un reentrenamiento. ¿Ah? Entonces, por eso es que hay que insistir. O sea, yo tengo problema, insistir, insistir y no desistir. Entonces, es así. Y uno cambia la dieta y uno hace ejercicio y uno respira A, B y C y hace un montón de cosas porque sabes que hay algo que se puede hacer. Sabes que hay. Ujú. Mm. Y sí, sí se puede lograr, sí se puede lograr. No siempre se logra en todos los casos, no siempre se logra al 100%, pero siempre hay algo que se puede mejorar. Conchi, ¿tú querías compartir algo que hace un momento se fue Conchi? Espera, que se me va que estoy con el móvil. No, bueno, lo único que se me ocurría es que es insistir un poco en eso que dices, que siempre tenemos la sensación de tener que sanarlo todo y curarlo y que desaparezca, ¿no? Así como por arte de magia, pero que no es así, ¿no? Y de repente uno se descubre a sus 63 años y dices, ostras, estoy ahí con mi huerfanita todavía, venga, vamos, venga, un poquito más, ¿no? Entonces, es, para mí es como, claro, cuando te he escuchado a ti tan claro eso, es como desmitificar eso de vamos a sanarnos y vamos a como a purificarnos, ¿no? Y a quitar todas las cosas. No, no, o sea, es que seguimos siendo lo mismo, llevamos las mismas cosas, pero es verdad que las manejamos de otra manera, ¿no? Que no es, no es cuando estábamos en el fondo del pozo, pues bueno, pues ahora ya miramos desde arriba, pero seguimos viendo el pozo, ¿no? En Exactamente, este, exactamente, porque imagínate donde nos quiten la posibilidad de seguir aprendiendo. Pues ya hace tiempo decíamos en un grupo de amigas, digo, el día que no tengamos nada que aprender aquí, pues será el momento de marcharnos. Entonces, ¿para Ah, qué queremos ir? Entonces, exactamente. ¿queremos irnos? Bueno, acabemos de aprender y si no, pues disfrutemos del aprendizaje con todo lo que conlleva, ¿no? Porque a veces uno Claro. dice, estoy... Pero bueno, sí, sí. Otra vez sopa, digo yo, otra vez sopa. De Dios. sopa, o de fideo, de estrellita o de letra, da igual. Pero Exactamente. otra vez sopa, sí, 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 sí. Sí, Sí, además, mira, es que estamos inmersos en unas sociedades donde tratamos de borrar todo, ¿no? Mm. Borrarnos las arrugas, borrarnos las canas, borrarnos las, las marcas de la vida, ¿no? Entonces a mí alguien me decía hace un tiempo, porque no me pintaba las canas, y le digo yo, con todo lo que me han costado, ¿ustedes creen que yo me las voy a pintar? Ni riesgos y las arrugas tampoco. Me haré ejercicios y todas estas cosas, pero no, a ver, esto es la huella de la vida. Y les Sí. cuento una cosa, yo me sentía más vieja a los 36 años que hoy a mis casi 58. A los 36 estaba sumida en todo un dolor inconsciente, supremamente inconsciente, consumida en ese dolor y apenas tenía 36 años. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me acuerdo de los 26 años, casi 27, eh, con una actitud muy de víctima, bueno, por lo que sabía lo que podía hacer en ese momento. Y, y cuando tomé la primera decisión de huérfano sostenido, digamos, ¿no? De huérfana, ya esto, ¿no? Que Haciéndose fue cargo. exacto, que fue separarme, ¿no? En ese momento. Entonces, o sea, de un año para otro, o sea, yo a los 26 era vieja, vieja, ¿no? Y de repente se me quitó un peso de encima, ¿no? La primera vez que yo
Así cogí como las riendas de mi vida y dije, bueno, a ver, ¿qué, qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Me costó, quiero decir que todo eso cuesta mucho, mucho drama, ¿no? Pero bueno, fue como el principio de eso, de ir tomando las riendas en todas las situaciones de mi vida. Y sí, yo no me gustaría volver a otra época. En ese momento estoy, a pesar de mi artrosis y esas cosas, estoy muy bien. Sí, acabas de decir, de usar una palabra muy interesante que es muy asociada al huérfano, el drama. Drama. Es muy dramático, el huérfano es absolutamente dramático. Sí, sí, sí. Entonces, es parte de ese aprendizaje y pues qué maravilla seguir aprendiendo de eso, ¿no? Ya alguna vez escuché a Luz Ángela Carvajal decirme, Dorita, ¿y qué tal si eso no es tan grave como parece? Sí. ¿Qué tal si no era tan terrible? Y entonces yo dije, claro, hay que buscar estrategias, por esto de reeducar al sistema nervioso, porque es que el sistema nervioso es una cajita que se cierra y al cerrarse le es muy difícil aprender, porque él ya da por concluidas unos aprendizajes, ya tiene unas interpretaciones, ya tiene unas evaluaciones del mundo, de la vida, a razón de eso que aprendió en ese tiempo. Entonces, abrir esa cajita de Pandora no es tan sencillo, chicas. ¿Cómo lo hace la vida? A la fuerza. A punta de crisis. A punta de Claro. crisis, cuando entramos en ese vórtice caótico, esta cajita se puede abrir y en ese momento de caos existe la posibilidad de que salga cosas que ya no necesitamos y que ingrese un nuevo programa. Ahí le podemos instalar, actualizar el software en ese momento. Entonces, ustedes han escuchado muchas veces, los que vienen del área de la sintergética, han escuchado a Jorge muchas veces decir, si estás muy tranquilo, comienza a generarte una crisis. Claro, y yo la primera vez que lo escuché, "Este está loco, Mm. está loco". Yo buscando un lugar de seguridad, de estabilidad, ¿no? Taurina buscando estabilidad. Entonces, de pronto él me dice que si estamos muy estabilizados, que hay que buscar la crisis. Yo no entendía, y hoy entiendo, claro, no hay otra forma en que el cerebro se mueva si tú no lo sometes a ese cambio, a eso caótico. Somos un sistema semiabierto. Los seres humanos somos un sistema semiabierto. Estamos en continua comunicación con el entorno, pero esta cajita se cierra cada tanto y hay que ayudarla a abrirse, y hay que ayudarla a abrirse y volverse a cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Sí, es como que nos acomodamos, ¿no? Entonces, Claro, claro, la búsqueda, al sí, cerebro no le gustan los cambios, al cerebro no le gusta el vacío, al cerebro esas cosas no le gustan, entonces es casi que a la fuerza, por eso vienen las situaciones críticas, es así. Silvia, querías decir algo. Quería preguntar, o sea, quería poner como un ejemplo en contexto. Entonces, quiere decir que yo de la última crisis aprendí algo, ¿ok? Sin embargo, asumo que cuando pasa la crisis vuelvo a estar como en ese estado automático. Y cuando llega una crisis, ahí sale el automático más primitivo. Sí, muchas Y veces sí, si no se ha trabajado con eso, vuelve y sale. por eso, Bueno, entonces sale y es justo en ese momento de crisis donde casi que uno tiene que salirse como un observador y darse cuenta qué es lo que está haciendo ese personaje y reorientar al personaje, a decirle baje el drama, baje la autoexigencia, bajo, o sea, pero es como, pues, como un papel de marionetas ahí como muy complicado. sí, sí, sí. Por eso es que necesitamos los terapeutas, porque solos no es tan sencillo. Ya cuando te entrenas, sí, y sin embargo hay momentos en los que créanme, todos necesitamos de todos, porque es que no es tan fácil ser un observador neutral cuando está involucrada mi emoción, mi experiencia, mi dolor, mi temor, mis angustias. Y como es el programa automático, Y pues como entonces es,
Y el cerebro va a hacer lo que sea por mantener ese programa. La mente no le gusta que la Ay, estén no. escudriñando, no le Y es gusta. más difícil. Exactamente. Entonces, tenemos que estar en ese juego. Es que es muy interesante cuando uno ya se va dando cuenta que yo insisto mucho, déjense acompañar. Entonces alguien me dijo, claro, pues necesitas pacientes. Digo, sí, yo necesito pacientes también, pero no es solamente por eso. Es porque yo sé que solos requerimos una curva de aprendizaje muy difícil, muy complicada. Solos no lo podemos hacer, es más demorado. Que Entonces, ya lo decía Mafalda, que nadie es buen Sherlock Holmes de sí mismo. ti que es psicóloga, que trabaja tiene 40 y pico de años de experiencia, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y entonces tuvo un sueño y le digo yo, ¿me dejas hacer algo? Y me dice, sí. Y entonces comenzamos a trabajar y la fui llevando a determinadas etapas. Y ella inicialmente no siento nada, no siento nada, no siento nada. Y de pronto la devuelvo a una etapa, ¡pum! Viene todo el llanto, ¿cierto? Entonces yo digo, qué para, y ella misma abrió los ojos y me dice, qué increíble, porque la escena, esa evidencia de ese momento, de esa situación, ella la conoce, no la desconoce. Pero cuando vienen sueños, yo lo que entendí es, está la psique tratando de sacar algo que está todavía ya guardado, que no se ha terminado de procesar, que no se ha terminado de poner en evidencia y en escena, y necesita que alguien la acompañe para hacerlo. ¿Ya? Y eso es así, todo el tiempo está ese juego ahí permanente hasta que lo vamos entendiendo y lo vamos aprendiendo y lo vamos practicando. Y las personas que son entrenadas en la meditación y en la autoobservación de sí mismos, pues lo pueden hacer más fácil, se pueden guiar. Y los sueños, muchas veces en los sueños también eso se produce. Es a través de los sueños donde se van dando las posibilidades de que nos acompañemos desde un aspecto más elevado de nuestra mente a ese otro aspecto que todavía no es tan elevado, que está todavía encasillado allá en ese programa. Y nos vamos ayudando. Es así, la vida es eso. Es un aprendizaje constante. Entonces, no demos por sentado, porque esa es la otra. Cuando llegamos y logramos como una cumbre, es como, ay, listo, ya hice el aprendizaje. Hasta aquí ya hiciste ese aprendizaje, pero viene mucho más. Mm. Una pregunta al respecto, Dora. Si la compañera terminaba, ¿has terminado, Silvia? Sí, 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 claro. Ella se queda Vale. ahí reflexionando. Cuando, bueno, a lo largo de la trayectoria hubo, no sé de dónde salió, pero me pareció muy interesante y la verdad es que lo sigo vivenciando día a día. Cuando pensamos que estamos trabajando algo en nuestro interior, sea el tema que sea en el cuerpo que sea, realmente cuando está sanado es cuando lo ves en el exterior. El exterior vuelve a traerte la imagen y tú no reaccionas ya de la misma manera. Porque a veces pensamos que llevamos X años o X tiempos trabajándonos un sentimiento o una vivencia o una historia, ya está curado. No, está curado. Sabes que está curado cuando vuelve a venir del exterior y ya no causa la herida tocada. Pero Exactamente. sobre todo cuando ves, por ejemplo, tú quieres cambiar un comportamiento tuyo antiguo que no te agrada y te trabajas para cambiar esa actitud que no te da los resultados gratos. Entonces, cuando realmente en el exterior, en los demás, estás recibiendo ese cambio, es cuando te puedes reafirmar de que realmente ya está el cambio hecho dentro. No sé si me he conseguido explicar. Sí, 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 sí. Ya ¿Se está entiende? ya está Entonces, actualizado tu sistema, entonces no entras exacto, en resonancia con eso que aunque sea lo exacto. mismo de la historia, ya no te toca. Pero, por ejemplo, cuando estaba, no sé si lo ha dicho Silvia, cuando hay un maltrato personal en el campo que sea, en el momento en que tú no te sientes atendida por los demás o querida por los demás o correspondida con lo que tú das, cuando estás en esta fase, en el momento en que tú empiezas
a amarte, a cuidarte, a respetarte, a valorarte, a decirte cosas bonitas, el exterior empieza a decírtelo y hasta ahora no lo había recibido. ¿Qué ha cambiado? Has cambiado tú. Has cambiado tú el Exactamente, enfoque desde donde estaba saliendo. sí. Entonces, con respecto a lo que estás diciendo ahora, estaba pensando, ¿realmente es momento para comentarlo o no? Has hablado de tus terapias, de la ayuda de terapeutas, de la ayuda de personas, ¿vale? Yo llevo 45 años en este tema ayudando y ayudándome automáticamente en esto. Pero la ayuda que tú me hiciste el otro día en la consulta ha sido no espectacular, lo siguiente. Y llevaba años trabajando ese tema, pero luego fue nada, un rato contigo y todo dio un giro tan espectacular que hoy, nos vimos hace 2 días, Dora, hoy he tenido ya una respuesta del exterior, la primera vez en mi vida, y me he quedado totalmente atónita, ¿sí? Entonces, apoyando lo de pedir ayuda y lo de dejarte ayudar, ¿vale? Lo estoy diciendo en ese sentido. Hoy la cucaracha no ha sido aplastada, sino todo lo contrario. Entonces ha sido como, wow, wow. Y yo soy positiva y soy súper alegre, pero mi alegría va en aumento. Por eso te decía, cuando uno ya quiere ver siempre la parte positiva de todo, deja ese drama y deja esa... No pone energía en ese drama. Y ha sido espectacular, Es que sí, espectacular. sí. Y Y creo que es es, oportuno porque estás hablando de eso, de pedir ayuda, recibir ayuda y no intentar hacerlo todos solos. exacto, y es que tú estás mostrando algo que es lo que nos pasa a todos. Llegamos a topes, ¿cierto? Crecemos, resolvemos, sanamos, no sé qué, aprendemos, pero llegamos a un tope en el que necesitamos algo más. Ya sabemos, estás buscando crecer. Tu alma te está diciendo, hay algo más, pero tú no terminas de salir, de encontrarle la salida, no la encontrabas, ¿cierto? Y los eventos eran los conocidos. Los eventos tú ya Mm. los sabías, yo no me los inventé, los trajiste tú. Pero cuando uno lo aborda, yo ya noto, porque es que esa es la tarea de los terapeutas, ir madurando también en esa perspicacia para saber leer lo que hay ahí. Entonces yo digo, aquí hay un alma buscando poder crecer. Hay un alma que está diciendo, esto ya no es suficiente para mí, yo necesito sacar la cabeza más allá. Entonces digo, vamos a buscarla a ver si es por aquí, Tinti. Y sí, efectivamente era por ahí, qué maravilla, qué lindo. Y vemos estos resultados. Entonces yo digo, qué maravilla y no dejo de sorprenderme. Vuelvo y les digo, porque nunca nos imaginamos, o por lo menos yo nunca, yo no tengo una bolita mágica para decir esto va a dar estos resultados. No, yo estoy trabajando con la persona, pero va a florecer por donde le corresponda florecer. Es que además Dorita, lo bonito de la experiencia ha sido que para las compañeras que no lo saben, era un tema trabajar del nacimiento, el momento del parto, la llegada al mundo. Entonces, justo estaba en unas termas aquí en Galicia, en agua caliente, y le decía a mis compañeros, esto es como volver al vientre materno, lo más cerca que vais a estar del vientre materno. Y entonces la experiencia ha sido justamente ahí, Qué bonito, otra vez con un señor mayor, o sea, representando al abuelo. Y qué bonito. es esto que la vida te trae regalos, todos son regalos, al final todos son regalos, si eres capaz Exacto, de verlo. exacto, exactamente. Gracias, quería compartirlo. Gracias a ti, gracias. Silvia. Inés, que tengo mucha curiosidad de muchas cosas. Dorita, entonces a la hora de la verdad, o sea, tu papel como terapeuta también podría ser como ayudar a entender un poco ese plan del alma para que el alma termine de hacer el trabajo. A ver, te lo explico en el caso personal, porque es que, bueno, digamos, entiendo que hay un plan del alma y en mi caso personal, muy doloroso, donde nosotros sentimos esta pérdida tan fuerte. Ahorita que estabas hablando de que el abandono puede crear condiciones psicológicas muy fuertes, pues pienso que es muy acertado realmente como la manera de ver esto. Igual, nada de lo que uno trabaje va a quitar ese dolor, pero digamos que esa palabra del ¿para qué tengo que vivir todo esto? ¿Cierto?
¿para qué tengo que vivir este plan del alma? Claro, el para qué de ese plan del alma lo va descubriendo uno muy, 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 que muy torpemente, porque uno digamos que desarrolla estrategias que a la hora de la verdad son las acertadas, que eran las que supuestamente estaba pidiendo el alma para desarrollar estas estrategias, pero tu acompañamiento entonces ayuda como a verificar y a ponerle la firma, pues como a evaluar ese plan del alma y decir, sí, por ahí es. No O, tengo, no tengo tanta. o sea, te puse muchas expectativas. No, No, no tanto, no tanto. Digamos que lo que hago es acompañar el cuerpo, la energética, la emoción, la mente, todo como un paquetico integral de cada ser humano, enfocándolo hacia el alma y a que pueda revelar primero recursos. Digamos que en Yolanda se logró algo porque es una persona que viene haciendo trabajo con ella misma hace muchos años. O sea, no es que yo todo lo recibió de mí, ¿no? Ella lo viene haciendo por diferentes partes, por diferentes caminos. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer con los consultantes es aportarle herramientas para que se puedan autopercibir, para que puedan estar en sí mismos, para que se puedan comenzar a amar, para que comiencen a comprender y a irle quitando pesos a ese cuerpo, a ese campo energético, a esa mente, a esa emoción, irle quitando pesos de modo que eso que le estamos aportando tenga donde asirse, ¿cierto? Y de acuerdo al proceso evolutivo, lo que pasa es que la mirada que nosotros tenemos específicamente desde Sintergética, o por lo menos yo directamente, y creo que eso se lo ha aprendido bien a Jorge, es aquí hay un alma. Aquí no hay simplemente un ser humano, aquí no hay un paquete de moléculas, aquí no hay un paquete de procesos bioquímicos. Aquí hay una serie de procesos bioquímicos, físicos, mentales, emocionales que pertenecen a un ser humano. A un ser humano que está queriendo poder expresar sus más altos valores, que los tiene el alma como potencial. Entonces yo lo que propicio es en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo energético, en el cuerpo mental, de acuerdo a donde vayamos encontrando, digamos, esas trabas, propiciar que haya un camino donde ese influjo de la energía del alma no tenga tropiezo. Pero el descubrimiento lo vas a hacer tú, la que va a aprender. Si uno camina los ponchazos al comienzo, descubriendo el para qué. Inicialmente, cuando escucha uno, sí hay que buscar el para qué, entonces uno comienza como a la fuerza a buscarle el para qué, porque no lo entiende todavía, ¿cierto? En el camino, uno va a decir, esto puede relacionarse. Mira que yo aprendí esto de esta situación, pudiera ser eso. Y eso va haciendo un caminito que te va enseñando, un camino que se vuelve una aventura. ujú, Entonces tú ya no te presentas como con angustia, sino que comienzas a decir, ¿y esto que me está pasando, qué me querrá decir? ¿Qué habrá que aprender ahora? A ver, entonces comienzas como Sherlock Holmes. A ver, ¿dónde está el siguiente aprendizaje? ¿Cuál es el peldaño que hay que pasar? ujú, ¿Ya? ¿Qué tiene que morir en mí ahora para que surja algo nuevo? Y siempre eso va a ser ese movimiento así, que a veces causa más dolor, que a veces tiene menos dolor, que a veces nos hace reír, que a veces nos hace llorar y que de pronto decimos, esto sí. Y vas teniendo claridades que son internas, por eso el huérfano tiene eso, tiene resiliencia, tiene empatía por el dolor del otro, tiene la capacidad de la valentía y adquiere confianza porque hay una claridad interna dentro de él, porque ya lo pasó,
Entonces, al siguiente, cuando hace ese aprendizaje, ya al siguiente golpe, puede que le salga parte de la víctima, del victimismo, pero a la vez va a decirse, a ver, si nos quedamos aquí en este drama, voy a perder tiempo. Quizás deba aprenderme de cuál va a ser la aventura, cuál es el aprendizaje, qué más tengo por descubrir de mí misma, que yo todavía no sé que puede haber. Potenciales maravillosos. Vemos a la gente dejar salir cuando quitamos esas piedras del camino. Potenciales maravillosos. Vemos que alguien que ha pasado un dolor gigantesco, de pronto, después de pasar su duelo o en medio de su duelo, tiene una claridad y dice, yo voy a dedicar mi vida a tal cosa. Y uno los ve tomar ese impulso y digo, wow, qué maravilla, ¿no? Qué interesante eso. Crean empresas, crean fundaciones, se unen a, no sé, a Greenpeace, a Médicos Sin Fronteras o deciden armar una economía. Yo conozco a alguien, por ejemplo, que tuvo una gran estafa, le salió de un lugar difícil, o sea, le tocó siempre como remarla en lo económico, logró tener algunos recursos y sufrió una gran estafa. Y esta mujer arma toda una empresa para educar financieramente a otras personas para que no las estafen. Entonces, wow, yo no dejo de sorprenderme. O sea, yo digo, qué maravilla, porque eso es convertir el dolor en abono fértil. Sí. Ay, Pero, oye, pero como los síntomas físicos no sucede por una varita mágica, ni sucede de cualquier manera. Hay que tener paciencia con nosotros en ese proceso de aprendizaje. oye, Claro, todo esto no es una cuestión totalitaria de llegamos y ya conquistamos, ¿no? Es eso, es ese trabajo y hay momentos de expansión y de momentos maravillosos donde de repente algo pasa y entonces todo tiene más sentido y luego hay momentos de oscuridad donde, bueno, se atravesó el Plutón o yo qué sé qué y de Sí. pronto uno no ve y dice, pero ¿cómo puede ser? Pero si yo lo tenía tan claro, pero si ya todo tenía sentido, pero si ya no sé qué y resulta que no, vuelvo a estar en otro lugar que no es el que estaba, ¿no? Entonces, claro, es el paseo, ¿no? Es el, pues eso, si imaginamos si vamos haciendo una excursión, pues ahora vamos por un camino de piedras, luego nos metemos en un bosque oscuro, luego por un sitio donde hay muchos insectos y nos pican, yo qué sé, ¿no? Entonces Tal cual, tal cual. es un paseo así, ¿no? Y hombre, a mí lo que sí que me ha servido es confiar que la vida te trae en el momento que necesitas lo que necesitas, o la persona que necesitas, o la terapia que necesitas, o el recurso que necesitas, y que si estamos un poco perceptivos a ese nivel, es verdad que la vida te lo presenta, ¿no? Cuando aparece, Sí, ¿no? Entonces sí. confiar en eso y bueno, y como disponernos a disfrutar lo máximo que podamos del camino, ¿no? Ya que Exacto, estamos sí, ahí. Sí, exactamente, no. exactamente. Hacer que el aprendizaje sea más ameno, que no sea Mm, todo desde el dolor, sino que aunque haya dolor, yo le pueda poner, como dice Jorge Carvajal, una cuota de alegría a eso, mm. Y una gota de compartirlo, humor, una gota de silencio, ¿no? claro, y compartirlo siempre ayuda, porque al fin y al cabo es un feedback que se va produciendo, que además beneficia a todos los que comparten, digamos. Entonces, como atrevernos, porque al final compartes algo y dices, pues si es que es lo mismo que le está pasando al otro, porque vivimos las cosas todavía como, no, es que soy la única que me pasa esto, ¿no? Es que debo ser incluso un poco torpe porque es que me pasa esto, ¿no? Entonces, en, en vez Sí, bueno, eso, como reírnos un poco de nosotros y compartirlo y quitarle el drama y decir, bueno, pues esto es lo que hay, ya está, ¿no? Y vamos a ver qué hacemos con esto y cómo nos ayudamos mutuamente simplemente en el compartir, ¿no? Y ese feedback ya permite que uno ya pueda ver a través de los ojos del otro también. Bueno, ese es parte de la experiencia también, creo.
acompañarnos, generar redes de apoyo Ujú. y acompañar y acompañarnos. Sí, es así, exactamente. Silvia, ¿querías decir algo más? No, que ahorita cuando estabas hablando de lo del abono, que la crisis es abono, y escuché justamente en algún podcast una metáfora muy bonita que decía, nunca desprecies la mierda, decían en esa palabra, porque decía, porque es que la mierda es abono, Sí, y claro. después del abono saldrán las flores. Y yo decía, bueno, o sea, me pareció muy bonita la metáfora. Yo decía, sí, sí, nunca desprecies la mierda porque es el abono de las flores que nacerán después. Bonito. Y es así, o sea, tratar en nuestras sociedades y en estas teorías ahora de todos tenemos que ser felices, todos podemos, no sé qué, estamos imponiéndonos marcas que tampoco son muy sanas para el ser humano, porque en realidad el camino tiene baches y tiene cumbres y tiene todo. Entonces, tener la posibilidad de pasar por todos esos movimientos acompañados, eso es de un valor incalculable, ¿cierto? Entonces, que podamos no eliminar las causas de lo que nos lleva a crecer, sino eliminar la necesidad de seguir sufriendo, regodeándonos en un dolor. Más bien que le podamos encontrar sentido, aunque yo esté allá metido en esa mierda, que yo le pueda encontrar sentido a esto porque lo voy a volver compostaje y lo voy a volver otra cosa, ¿cierto? Pero no estar allí dando vueltas por darlas, tampoco. Mm. Dios no nos quiere así, por lo menos eso es lo que yo creo. Dios nos quiere felices. Muy bien. Bueno, chicos y chicas del Club de Peggy, ha pasado 1 hora 14 minutos, estuvo muy interesante todo el conversatorio. Me alegra muchísimo. Nos vemos en un mes para comenzar a hablar del arquetipo del buscador. Mil gracias, Dorita. Con todo el amor. Muchísimas Gracias, gracias. Dorita. Que Muy estén bueno. bien. Besitos. Chao, chao. Chao. Gracias.